El futuro explica el pasado. Este es uno de los axiomas de la teoría de la conspiración, la conspirología, en el cual me voy a apoyar para explicar cómo fue verdaderamente la invasión musulmana del año 711 y de esa manera explicar lo que está sucediendo ahora. Os doy por enterados del vídeo que ha hecho Vox en Cataluña explicando cómo los partidos independentistas, comenzando ya por Jordi Pujol con CiU y más tarde con Junts e incluso Esquerra Republicana de Cataluña, están trayendo a musulmanes para combatir la españolidad de Cataluña. Se está enseñando el Islam en las aulas, se está enseñando árabe y se está nacionalizando a muchos magrebíes, tanto marroquíes como argelinos. Y ahora nos vamos al 709, que es cuando se produce pues un conflicto entre los arrianos y los católicos en España. Estamos en tiempos de los visigodos y cuando muere Witiza hubiera llegado al poder su hijo Achila, y hay un golpe de estado, podemos llamarle así, mediante el cual el clero y la aristocracia, que eran católicos, derrocan a esta dinastía arriana, porque en aquel momento gran parte de los españoles eran arrianos, y colocan a don Rodrigo. En ese momento lo que hubo fue una llamada por parte de los arrianos a a otros españoles del norte de África, porque en aquella época Tánger, Ceuta, Melilla eran españoles, y el gobernador de Ceuta, aliado con Tarik, que era gobernador de la Tingitania, es decir, lo que ahora es Tánger, pues invaden España. Es un ejército pequeño, hay que reconocer, porque hay muchas cosas de las que dicen los españoles que se han convertido al Islam que son ciertas, y bueno, el principal teóricos de esta teoría, valga la redundancia, es Ignacio Olagüe, que dicen que evidentemente es inaudito que tan pocos supuestos musulmanes pudieran hacerse con el control de España en apenas 3 años. Eran 7.000 soldados únicamente. Entonces la única explicación es que fueran vistos como arrianos, porque de hecho sabéis que la disputa entre arrianos y católicos consiste teológicamente en que los arrianos no consideran a Jesucristo el Hijo de Dios, es decir, se consideran unitarios, niegan la Santísima Trinidad, y en eso el Islam, que en aquella época todavía no era una religión, ojo, los propios conversos al Islam reconocen que hasta el siglo IX no hay ningún vestigio, ningún documento, no se habla del Islam en España. Por lo tanto, lo más lógico es pensar que en aquella época únicamente se les consideraba como una continuación del arrianismo. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues básicamente se introdujeron como si fueran una herejía del cristianismo, que ellos consideraban la correcta, del arrianismo, y fue con el pasar de los siglos que se descubrió que realmente querían implantar una nueva religión, es decir, el Islam. Recuerdo que en los primeros siglos del Islam no se orientaban las mezquitas a la Meca, mirando a la Meca, y todavía había representaciones de personas, cosa que está prohibido en el Islam. Eso probaría que la religión musulmana no se institucionalizó, no llegaron sus dogmas los que hoy imperan en el Islam hasta siglos después. Bueno, volvemos ahora a la España actual, particularmente a las provincias vascongadas y en Cataluña, y nos damos cuenta de que el proceso es parecido. Tenemos que hay unos españoles que primeramente han abjurado de la Iglesia Católica, y esto es muy importante, que no se ve al Islam como una religión diferente envuelta en todo este totum revolutum de la New Age, y al mismo tiempo quieren separarse, independizarse de España. Entonces, ¿qué han hecho? Al igual que ocurrió en el 711, están haciendo alianzas con Marruecos, en este caso ya constituido en un país,
mediante el cual, bueno, pues se alían con vistas a combatir a un enemigo común que es España. Podríamos incluso incluir, evidentemente, a Pedro Sánchez con toda la documentación que está aportando en estos días los Royuela acerca de los negocios de Begoña Gómez como testaferro de Pedro Sánchez con Marruecos, con una serie de acuerdos que, con seguridad, aparte del tráfico de droga, incluyen el reclutamiento, valga la expresión, o la introducción de estas personas venidas del Magreb. Así pues, yo creo que el futuro realmente está explicando el pasado. Una vez que tenemos que reconocer que se está produciendo esa invasión propiciada por los enemigos de España, veremos que la situación se repite. Y me voy a explicar más claramente. Los independentistas catalanes y vascos están buscando un aliado, ya sabéis, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, para independizarse de España. Lo que pasa es que si aquello sucediera, se repetiría lo que ocurrió en el 711. Es decir, dejaron entrar a esos bereberes para ayudar a los arrianos y con el paso del tiempo, pues esos tontos útiles fueron, bueno, obligados a convertirse o a transformar España en un reino musulmán. Eso es lo que ocurriría si los independentistas vascos y catalanes triunfaran, que al final vascos y catalanes se tendrían que islamizar, tendrían que volverse musulmanes. Así que yo creo que de esta manera queda explicada no solo la historia de esa invasión musulmana, que no fue tal cosa, fue una infiltración a través de elementos traidores a España, sino que se explicaría lo que está sucediendo ahora. Y hay un elemento último que tengo que comentar y que yo todavía no lo tenía claro. Sabía que había habido una participación de la población judía española en esa invasión, actuando como intermediarios, como diplomáticos, con esos españoles venidos del norte de África, que todavía no tengo claro si consideraban en aquel momento el Islam como una nueva religión, pero lo cierto es que con motivo de esa lucha interna entre arrianos y católicos, los católicos también reprimieron a los judíos, por lo que los judíos ayudaron a introducirse a esos bereberes, llamémosle arrianos o musulmanes, no sé si les puedes considerar todavía musulmanes, como está sucediendo hoy en día con los buques de Open Arms al servicio del judío George Soros. Y bueno, pues sabéis que ayer mismo, en el vídeo este de Vox, se mencionaba a un hombre de Esquerra Republicana de Cataluña llamado Wallenberg, que ya hemos descubierto que pertenece a ese mismo grupo cultural / religioso que acabo de mencionar, con lo cual el círculo se cierra y yo creo que veis que la historia se está repitiendo. Por eso no nos la han querido explicar bien, porque siempre vuelven a hacer lo mismo. Es la única manera en la cual pues España puede ser conquistada, es desde el norte de África, y por eso mismo, si alguno tiene alguna duda, es porque Ceuta y Melilla son españolas, para evitar que se repitiera la historia.